un año, ¿ya? De una pareja que no puede tener relaciones sexuales, o sea, que teniendo relaciones sexuales sin protección no logra concebir, o 6 meses si la mujer es mayor de 35 años, ¿ya? Ahora, la recolección de la muestra. Como ustedes han visto, el patrón más importante para evaluar al varón es el espermatograma. Existen en Lima centros diagnosticados que se dedican a la fertilidad, ¿no? Acá principalmente por ginecólogos. Un ratito, me están llamando, un ratito. Por la ventana, tienes que ir por atrás, ¿ya? Favorcito, gracias. Ya chicos, como estaba comentando, existen centros que se dedican a evaluar la infertilidad, ¿no? Está a cargo principalmente de ginecólogos, pero siempre hay un urólogo, ¿no? Dedicado a la parte de andrología. Entonces, cuando hacen el estudio la mujer no encuentran ninguna alteración, le hacen su histerografía, ¿no? Todos sus estudios hormonales y la mujer está normal, pues empiezan a estudiar al varón. Entonces, el examen inicial es el espermatograma y los exámenes relacionados a la parte hormonal. A ver, ahora, ¿cómo ocurre esto? Bueno, se le pide al paciente que tiene que tener una muestra, que es verdad, no mayor de una hora de haber sido emitida, ¿no? Por ello que estos centros cuentan siempre con un ambiente dedicado, ¿no? Para que el varón pueda emitir su muestra, ¿ya? Porque imaginemos uno que el varón lo hace en su casa, hay problemas de tráfico, qué sé yo, ¿no? Y pasa más de la hora y esa muestra ya pierde calidad, los espermatozoides se comienzan a desintegrar, entonces sería una mala muestra. Entonces, los centros respetables cuentan con un ambiente dedicado para que el varón pueda emitir una muestra adecuada, ¿no? ¿No? Incluso, no es una cuestión de broma, ¿no? Les colocan, ¿no? Pornografía, videos, ¿no? Para que el varón pueda excitarse y se pueda masturbar, porque obviamente la única forma de poder emitir una muestra es mediante la masturbación. Entonces, la muestra se emite e inmediatamente es llevada a un análisis, ¿no? Y para esto se le ha pedido obviamente al varón que tiene que prepararse. No puede tener más de 3 días, o sea, tiene que tener 3 días como mínimo de no haber eyaculado. O tampoco puede pasarse mucho el tiempo, no puede tener más de 7 días de no haber emitido alguna muestra. O sea, es decir, entre 3 y 7 días. O sea, no puede estar más de 7 días sin haber eyaculado, ni tampoco menos de 3 días habiendo eyaculado. ¿Entienden, no? Entonces, ese es el rango de tiempo para el cual el paciente pueda emitir una muestra de buena calidad. ¿Ya? Ahora, algo importante que mencionaban era sobre los anticuerpos antiespermatozoides. ¿Ya? Hay que recordar que estos se producen cuando hay alguna solución de continuidad, ¿no? En el área testicular, sobre todo el parénquima testicular, si éste se expone, ¿no? Si se pierde la continuidad de la albuginia, que es la capa principal que rodea el testículo, hay una solución de continuidad y este se expone, pues el cuerpo podría formar
anticuerpos antiespermatozoides y eso genera infertilidad, ¿ya? Hay que siempre considerar eso porque cuando hay traumatismo testicular, alguna cirugía menor del testículo en el cual no se asegure, no se garantice un cierre hermético del testículo, siempre el varón puede tener riesgo de formar anticuerpos contra sus propios espermatozoides. Eso obviamente alterar la calidad del semen y llevar a infertilidad. Y eso es bilateral, ¿eh? Por si acaso. Es decir, uno puede tener un traumatismo testicular de un lado y obviamente el anticuerpo antiespermatozoide que se forme no va a decir, no va a ir a afectar al testículo, solo al testículo expuesto, sino va a afectar a todos los espermatozoides producidos por ambos testículos. ¿Ya? Es algo general. Ya, ten en cuenta ello. Ya. Términos, azoospermia, cero espermatozoides, teratospermia, alteración de la forma, ¿ya? De la forma. Han visto que hay alteraciones de la cola, alteraciones de la cabeza, espermatozoides sin cabeza, con 2 o 3 cabezas, 2 o 3 colas. Oligospermia, poca cantidad, y astenosospermia, alteración de la movilidad. Esos son los conceptos, ¿ya? Ahora, cuando hacen referencia a la lectura del espermatograma, siempre cada laboratorio cuenta con sus patrones, ¿no? Pero en general, lo más importante es el número total de espermatozoides, ¿ya? Más que el porcentaje de la concentración. En general, más de 40 millones debería ser. Eh, a ver, pon un rato, por favor, el perfil del espermatograma. El perfil. El volumen seminal. Atrás. Atrás. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Licuefacción. Bueno, por ejemplo, lo que hace referencia al volumen, esto es obvio, ¿no? Tiene que ser entre 1.5 a 2 mililitros, se menciona, ¿ya? Aquí puede haber varios errores, y el más frecuente son alteración de una adecuada recolección. O sea, el hombre se masturba y eyacula y una parte del eyaculado sale fuera del frasco y otra cantidad ingresa al frasco. Entonces eso ya depende de cómo el varón realice el procedimiento. Si eso ocurre, tiene que avisar a la hora de entregar la muestra que parte del eyaculado se ha perdido, ¿no? Para tener en cuenta esa consideración. Las causas de esto ya lo mencionó su compañera, ¿no? Puede ser problemas como eyaculación retrógrada o un problema obstructivo, ¿no? De la vía urinaria que no permite un adecuado pasaje del eyaculado. Siguiente, el número total. La concentración en millones, acá, bueno, hace referencia a 15 millones, la movilidad progresiva, morfología. Ya. Este es otro término importante y eso es lo que ha cambiado para el 2010, que es el porcentaje de normales, ¿ya? El porcentaje de normales siempre tiene que ser más del 4%. Ahora, yo les digo, mira, saquen la cuenta. Estoy diciendo que del 100% de espermatozoides, basta que más del 4% sean normales para que sea un adecuado perfil espermático, ¿ah? Solo 4%, no estoy hablando de 80 ni 90, basta que sean más del 4%. ¿Ya? Siguiente. Acá está, número total de espermatozoides. Bueno, acá dice 39 millones, 40 millones, no es el concepto que yo tengo, por ahí va, pero eso es lo que importa, el número total. Puede haber alteraciones del porcentaje, o sea, de otros indicadores que están en valor porcentual, pero si, por ejemplo, yo tengo, no sé, 80 millones, ¿no? Y mis normales son del 3%, pues teóricamente sería una buena muestra, porque en valor absoluto ese 3% sería un valor normal, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta eso, no solo, cuando hablamos de porcentajes, en general, como todo en la vida, son valores relativos, y lo que importa es el valor absoluto, ¿ya? Tener en cuenta ello. Siguiente, siguiente. Ya, eso era lo que les quería enfatizar. Continúe el siguiente expositor. Ya.
Bien, hablamos del análisis de orina post-eyaculación. Esto se va a tomar en los pacientes con un volumen seminal menor a 1,5 mililitros Disculpa, y en aquellos tu apellido, doctora? morales, doctor. Ya, continúa. Ya. Y en aquellos pacientes en los cuales se haya descartado una ausencia congénita bilateral de los conductos deferentes y también el diagnóstico de un hipogonadismo. Esta prueba se va a realizar centrifugando la muestra por 10 minutos, con una posterior observación de pellet con una magnificación de 400x. La observación de un número significativo de espermatozoides es indicativa de una eyaculación retrógrada. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar de la ecotomografía testicular transrectal. Esta se va a realizar cuando se nos dificulta o se nos imposibilita la realización de un adecuado examen escrotal. ¿Y en qué pacientes? Por ejemplo, en obesos, en pacientes que han sido sometidos a una cirugía escrotal previa, en testículos altos y en grandes hidroceles. Esta ecotomografía nos va a ayudar a diferenciar y a tener nuestros objetivos claros y vamos a poder diferenciar entre una patología testicular, epididimaria o el cordón espermático. La ecotomografía escrotal también debe ser solicitada cuando el examen físico se puede palpar una masa testicular sospechosa. Siguiente, por favor. Vamos a ver que la ecotomografía escrotal debe ser solicitada cuando se palpa una masa testicular y cuando hay alteraciones de espermiograma. Y también, ¿por qué? Porque podríamos pensar en mayor riesgo de presentar un cáncer testicular. También tenemos la ecotomografía transrectal. Esta se debe solicitar en pacientes con azospermia o oligosospermia severa con muestras seminales de bajo volumen y que sean acidóticas y de fructosa. Eh, También tenemos otra prueba que son las pruebas genéticas. Vamos a ver que en el 6% de los hombres con infertilidad se observan alteraciones cromosómicas como son las delecciones, las translocaciones, las duplicaciones e inversiones. Y dentro de ello tenemos uno de los más diagnosticados van a ser el síndrome de Klinefelter. Esta se da de una de cada 500 hombres en la población en general y si esta se presenta, ¿no? Esta genopatía. Siguiente, por favor. Vamos a ver que dentro de las microdelecciones, la que se va a presentar es la microdelección AZFC y se asocia a una oligosospermia severa, existiendo un éxito cercano al 80% cuando se realiza posteriormente se realiza una inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Aquí se recomienda, sobre todo, a solicitar consejería genética de cariotipo y de microdelecciones del cromosoma Y a todos los pacientes con azospermia no obstructiva y oligosospermia severa, como ya dijimos, menor a 500, a 5.000, a 5 millones por mililitro. Vamos a ver que en los pacientes con agenesia de conductos deferentes presentan también una hipoplasia o agenesia de vesículas seminales, presentando un bajo volumen de eyaculado. Aquí se les debe ofrecer una detección de mutación de CFTR y consejería genética a todos los hombres con ausencia de congénita bilateral de los conductos deferentes. Vamos a ver que en pacientes azospérmicos con agenesia unilateral, la realización también de una ecotomografía transrectal nos puede confirmar la atresia contralateral de conductos deferentes o de vesículas seminales, y así nos explicaría una azospermia obstructiva. Siguiente, por favor. Bien, en las pruebas especializadas vamos a tener tres tipos, ¿no? Bueno, hay mayor, pero las que más se realizan es la integridad del ADN. Esta nos va a evaluar el grado de fragmentación del ADN espermático. Tenemos dos pruebas, una que evalúa la cromatina del esperma, la cual informa el porcentaje de espermatozoides con ADN desnaturalizado y se denomina índice de fragmentación de ADN, cuyo valor normal va a ser un 20%. Y la segunda, la cual evalúa la parte terminal de desoxinucleico transferasa.
Esta nos va a indicar las partes fragmentadas mediante una marcación de fluoroforo y los resultados se van a expresar en el porcentaje de espermatozoides positivos. Otro de las pruebas especializadas tenemos los anticuerpos antiespermáticos. Las tasas de fertilidad están reducidas, como ya vimos, cuando los anticuerpos espermáticos están presentes en el semen. Y esta se debe considerar solicitarlos en pacientes en quienes exista una astenospermia, una glutinización espermática o un test postcoital anormal. Y la última prueba especializada es la viabilidad espérmica, las cuales nos va a dar el porcentaje, cuántos espermatozoides son útiles, los cuales se van a presentar en una astenospermia para diferenciar espermatozoides muertos de inmóviles, que estos podrían utilizarse posteriormente para una inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Siguiente, por favor. Continúen, continúen. Doctor, compañeros, buenos días. Bueno, continuando con el tratamiento de las causas, pero en este caso solo de las modificables. Siguiente, por favor. Bueno, empezando con el tratamiento del varicocele, que se llega a definir como una dilatación excesiva del plexo venoso pampiniforme del cordón espermático, que puede ser identificado ya sea clínicamente o a través de una visualización del reflujo venoso en ecografía Doppler. Entonces, la prevalencia suele ser más que nada en la pubertad precoz y se considera como la causa corregible quirúrgicamente más frecuente de infertilidad masculina. Ahora, el patrón clásico aquí del espermiograma va a mostrar una disminución de la concentración, de la movilidad y un aumento de las formas anormales de los espermatozoides. Entonces, el tratamiento del varicocele aquí, bueno, se mostró como una controversia porque sí se demostró que puede mejorar la movilidad, la concentración y también disminuye el daño del ADN, pero no se vio en realidad si llega a aumentar la tasa de recién nacidos. Entonces se recomienda tratar cuando se llegó a ver una alteración progresiva en el desarrollo testicular ipsilateral y también en casos de varicocele clínico, oligosospermia y también infertilidad no explicada por otras causas. Entre las alternativas terapéuticas encontramos la escleroterapia, embolización y varicocelectomía escrotal, inguinal, la microcirugía también, ya sea inguinal y subinguinal, y la paroscópica. Entonces, los mejores resultados en cuanto a los parámetros seminales, en cuanto a la atrofia testicular y el hidrocele posoperatorio, lo vamos a observar con la técnica microquirúrgica. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento del hipogonadismo, que se caracteriza por una testosterona disminuida asociada a valores bajos de folículo estimulante y luteinizante, estos van a ser compatibles con el hipogonadismo hipogonadotrofo, ya que puede ser congénito o adquirido. Entre la causa frecuente vamos a encontrar los adenomas hipoficiarios productores de prolactina. Entonces, en los pacientes hipogonádicos se puede encontrar una espermatogénesis normal con una terapia de reemplazo de gonadotrofinas. Entonces, aquí en estos pacientes con testosterona baja y gonadotrofinas elevadas se puede realizar el diagnóstico de falla testicular. No se debe llegar a implementar una terapia de reemplazo androgénica, ya que la testosterona exógena puede llegar a inhibir la espermatogénesis.
se debe buscar primero la causa de la falla testicular primaria. Algunas van a tener tratamiento específico, mientras que otras van a permitir la recuperación espermática para luego llegar a la reproducción asistida. Y otras no van a permitir obtener los gametos viables, por lo que la adopción o el uso del semen de donante pueden llegar a ser consideradas en este caso. Siguiente, por favor. Ya, ahora el tratamiento de la zoospermia obstructiva. Aquí el 40% de las zoospermias se incluyen en este grupo. La obstrucción puede ser intratesticular, epididimaria, deferencial o en los conductos eyaculadores. Se va a caracterizar se va a observar los testículos de tamaño normal, epidídimos dilatados, bajo volumen seminal y la folículo estimulante normal. Los dos principales tratamientos aquí va a ser la corrección quirúrgica y la recuperación espermática, seguida de la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. En casos de obstrucción epididimaria o deferencial, el sitio de la obstrucción puede ser determinado a través de una vesículo de ferontografía o una exploración quirúrgica. Entonces, la cirugía de corrección debe ser realizada por un cirujano con experiencia en microcirugía. Aquí las tasas de presencia de espermatozoides en el eyaculado van a llegar hasta 80 o 90% para la vasovasostomía y de 40 a 60% para la epididimo-vasostomía. En caso de la recuperación espermática, esta es la terapia de elección cuando llegan a existir factores femeninos que van a requerir una reproducción asistida. Bueno, entonces cuando la reconstrucción puede llegar a ser imposible o cuando fracasan las técnicas de corrección, se pueden utilizar distintas técnicas como la aspiración espermática microquirúrgica desde el epidídimo o también la aspiración espermática percutánea desde el epidídimo o la extracción espermática desde el testículo. Esto va a ser dependiendo del sitio de la obstrucción y la experiencia del cirujano. Siguiente, por favor. En caso de la zoospermia no obstructiva, que se va a caracterizar clínicamente por testículos pequeños, blandos y asociados a la folículo estimulante elevada. Esta también va a reflejar un daño severo de la espermatogénesis. Entonces, su tratamiento llegó a revolucionar desde que se describió la extracción espermática desde el testículo, que se puede llegar a optimizar al realizarla con microdisección. Entonces se pueden reconocer visualmente, a través de esta técnica se pueden reconocer los túbulos seminíferos que probablemente contienen espermatozoides para su posterior extracción. Las tasas de recuperación llegan a ser de 35 a 63%, dependiendo de la causa y la experiencia del cirujano. Siguiente, por favor. En el tratamiento de las disfunciones sexuales y eyaculatorias, aquí las disfunciones sexuales pueden llegar a interferir con las relaciones sexuales y también con la eyaculación intravaginal. Entonces, para trastornos de la libido que están asociadas a baja testosterona, se pueden tratar con moduladores del receptor de estrógeno, como clomifeno, tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa o gonadotrofina coriónica humana. Para la disfunción eréctil puede ser tratada con inhibidores de fosfodiesterasa 5 o inyecciones intracavernosas. Para la eyaculación retrógrada se puede usar agentes simpático-miméticos como la efedrina o se pueden recuperar los espermatozoides desde una orina posteyaculatoria. Y para los pacientes aneyaculatorios se puede usar una estimulación peniana vibratoria o una electroeyaculación transrectal, o también mediante cirugía. Siguiente, por favor. Ya, ahora sobre el tratamiento antioxidante. Con el tratamiento con los antioxidantes orales se va a basar en muchos estudios que muestran una mayor concentración de especies reactivas de oxígeno y también sus productos de degradación en el plasma seminal de los pacientes infértiles. Entonces existe como una evidencia, una revisión Cochrane del año 2012, donde incluyó 34 estudios con 2.876 parejas, que llegó a demostrar que la terapia con estos antioxidantes orales aumentó la tasa de embarazos y recién nacidos vivos, sin llegar a aumentar los efectos adversos.
Entonces, entre los agentes usados puede estar, bueno, los que tienen mayor evidencia, la L-carnitinina, vitamina C y vitamina E. Estas dos últimas pueden ser usadas en conjunto para evitar para proteger más que nada las estructuras espermáticas lipídicas. La vitamina E se ocupa de eso, y las estructuras espermáticas hidrofílicas, la vitamina C. Esto frente al ataque de las especies reactivas de oxígeno. Siguiente, por favor.
la consistencia, la elasticidad, la sensibilidad. Debemos de realizar una búsqueda de fimosis. También si hay una enfermedad de la Peyronie, donde podemos observar si el paciente presenta el pene en erección en forma curva. Esto debido a una cicatrización. También si hay malformaciones. También si tuvo antecedentes de traumatismo, si el paciente tuvo una caída tal vez de forma de horcajadas, así pudiéndose haber dañado las arterias y los nervios pudendos. También se debe realizar un tacto rectal a partir de los 50 años y a partir de los 45 años si tuviera un antecedente familiar. También se debe realizar lo que es una evaluación del desarrollo de lo que es la ginecomastia, debemos observar lo que es la distribución del vello masculino, ayudándonos con los estadios de desarrollo sexual de Tanner. También debemos de realizar una exploración cardiovascular, como ya estuvimos viendo. La disfunción eréctil puede ser el primer síntoma de enfermedad cardiovascular u otras enfermedades crónicas. La literatura nos menciona que hasta el 40% de los pacientes que presentan disfunción eréctil tienen alguna lesión subclínica previa de enfermedad coronaria y no están correctamente diagnosticados. Es por ello que debemos de realizar lo que es la medición de la presión arterial, pulsos periféricos. También podemos encontrar soplo arterial. Debemos de realizar también la medición del perímetro abdominal y también lo que es la IMC. ¿Por qué? Porque también puede estar relacionado con enfermedades metabólicas, como la diabetes. En un 35 a 60% sufren de problemas de disfunción eréctil. Y también debemos de realizar una exploración neurológica de los reflejos osteotendinosos y cutáneos plantares, la sensibilidad de los miembros inferiores y en todo el área genital. También debemos de realizar lo que son los reflejos cremastéricos bulbocavernoso. Siguiente, por favor. También nos podemos ayudar de pruebas complementarias. Siguiente, por favor. Donde podemos pedir glucosa, perfil lipídico, hemograma, ionograma, creatinina, la función hepática. ¿Por qué? Porque, como ya les mencioné, la disfunción eréctil también puede estar relacionada a enfermedades metabólicas. Entonces, ¿qué esperamos encontrar? Esperamos encontrar un paciente hiperglicémico, un paciente dislipidémico, un paciente con disfunción renal o enfermedades hepáticas. Entonces, con estos exámenes nos podemos ayudar. También podemos pedir un déficit androgénico biológico, esto en caso de pacientes con factores de riesgo, como enfermedades crónicas, corticoterapia a largo plazo, pacientes con infertilidad o pacientes con tratamiento de varicocele o de orquiectomía. También con signos clínicos sugestivos, pacientes con la disminución del deseo sexual o de su frecuencia, la calidad de erecciones nocturnas y también pacientes que presentan trastornos de eyaculación. Entonces, se recomienda para esto realizar una determinación de la testosteronemia total y biodisponible por la mañana entre las 8 y las 11 horas. Si el resultado es inferior a lo normal, se va a realizar otro control asociado ya a la hormona luteinizante. Como sabemos, la hormona luteinizante es una hormona que estimula las células intersticiales y estimula las células de Leydig, lo que va a ayudar a la producción de la testosterona. En caso de que el análisis está, la cifra de la testosteronemia es muy baja, ya se podría realizar un análisis con la prolactina.
También se puede pedir el antígeno prostático específico en caso de que los pacientes presenten trastornos miccionales a partir de los 50 años y a partir de los 45 años en caso de antecedentes familiares, sobre todo si se prevé una androgenoterapia para detectar un cáncer de próstata subclínico. Siguiente, por favor. Ya, entonces vamos a empezar a hablar sobre los tratamientos. Siguiente. Bueno, un tratamiento inicial de la disfunción eréctil, como ya estuvimos escuchando, todas las causas, ¿no? de lo que es la disfunción eréctil, debe ser importante y conviene informar al paciente de que el tratamiento puede ser pluridisciplinario. Y bueno, va a estar asociado lo que es el tratamiento, se va a llevar a cabo con un sexólogo y el seguimiento lo puede llevar a cabo un médico general. Además, se debe contar la participación activa de la pareja en caso de formar parte del tratamiento y se recomienda un cribado de una disfunción sexual de la pareja, en este caso de la mujer. Entonces se debe informar la fisiología de la erección, se debe informar también los mecanismos de los fallos, se debe informar la ansiedad, el rendimiento, la prevalencia de la disfunción sexual y la evolución de la sexualidad con la edad. Y también se debe informar de manera adecuada sobre la sexualidad femenina, en este caso si estuviera realizando la terapia con su pareja. Esto, bueno, tiene como objetivo tranquilizar y desdramatizar a la persona o al paciente, ¿no? que está sufriendo de esto. También se debe realizar consejos de higiene. Como ya habíamos mencionado, la disfunción eréctil está relacionada con enfermedades cardiovasculares. Es por ello que se debe iniciar una reducción de los factores de riesgo, los cuales nos van a permitir una mejor función eréctil. Para ello podemos poner reglas higiénico-dietéticas, se debe interrumpir el consumo de tabaco si es que lo estuviera consumiendo el paciente, también de sustancias adictivas, un adecuado régimen alimentario y evitar el sedentarismo. También se debe realizar una terapia sexual, el cual va a ayudar a eliminar y reducir la ansiedad, también comprender su sexualidad, tener una mejor educación sexual, además de identificar y prevenir el abandono temprano del tratamiento farmacológico. Siguiente, por favor. Ya. También es importante la modificación de los tratamientos iatrogénicos para la erección, ya que hay muchos tratamientos que pueden tener efectos perjudiciales sobre la erección, pero también sobre la libido. Hay pacientes, ¿no? que están medicados con los siguientes fármacos antihipertensivos, como le estuvieron mencionando. Si un paciente con coronariopatía o un paciente con diabetes, a estos pacientes se le debe cambiar el fármaco previa evaluación cardiovascular. Si si estamos frente a un paciente joven hipertenso y que está medicado con beta bloqueadores, se le puede realizar el cambio por antagonistas de calcio, también por IECAS o ARA1 o 2, esto sin consulta cardiológica previa. En caso de pacientes medicados con antidepresivos, es posible que esta asociación con los problemas sexuales inducidos por el síndrome depresivo hace que su responsabilidad va a ser difícil de evaluar. Entonces, en estos pacientes puede ser útil añadir al tratamiento inicial un inhibidor de la fosfodiesterasa de tipo 5. Se recomienda valorar los trastornos sexuales antes del tratamiento en caso de estos pacientes. En caso de pacientes medicados con antipsicóticos,
primero, ningún tratamiento debe cambiarse sin consultar con su coterapeuta, ¿no? En este caso, su psiquiatra. Y aquí también se puede plantear lo que es la utilidad de introducir un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5. Siguiente, por favor. Empezamos con el tratamiento de ayuda para la erección. Vamos a tener tratamiento farmacológico, tratamientos locales, tratamientos quirúrgicos y tratamientos del déficit androgénico. Siguiente. En el caso del tratamiento farmacológico, vamos a tener a lo que son los tratamientos orales, lo que son los inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 5. Esto es un tratamiento de primera elección de la disfunción eréctil. Bueno, ¿qué hacen estos fármacos? Van a prolongar la relajación muscular lisa secundaria a la acción de la vía nitrérgica del guanosin monofosfato cíclico. Tiene una tasa de eficacia del 65 al 85%. Dentro de sus factores o sus contraindicaciones o sus factores, sus efectos secundarios son la crisis vasomotora, la cefalea, sensaciones vertiginosas, alteración de la visión cromática, dispepsia, palpitaciones, congestión nasal y dolores de espalda. Siguiente. Debemos de tener en cuenta que antes de establecer un tratamiento de ayuda de la erección se debe respetar el consenso de Princeton 2, en el cual vamos a tener tres, va a estar dividido en tres, ¿no? Riesgo bajo, riesgo intermedio, alto riesgo. ¿Qué pacientes se encuentran en riesgo bajo? Pacientes asintomáticos y con menos de 3 factores de riesgo cardiovascular. Pacientes con hipertensión controlada, con angina leve y estable, ausencia de isquemia miocárdica, estenosis aórtica leve y disnea en estadio 1. ¿Qué pacientes van a encontrarse en el riesgo intermedio? Pacientes asintomáticos con factores de riesgo cardiovascular mayor de 3, con una angina moderada, estable, con un infarto de miocardio, disnea de estadio 2 y también si el paciente tuviera una secuela de accidente vascular no cardíaco. En los de alto riesgo vamos a encontrar a pacientes con angina refractaria o inestable, hipertensión no controlada, disnea de estadio 3, infarto reciente, arritmia cardíaca de alto riesgo y cardiopatía hipertrófica, ¿no? Debemos de tener en cuenta esta clasificación. Siguiente. Ya, en todos los pacientes que tengan o no una enfermedad cardiovascular conocida, antes de instaurar el tratamiento de ayuda de la erección, se va a recomendar verificar la aptitud en todos los pacientes que tengan o no una enfermedad cardiovascular conocida, antes de instaurar lo que es el tratamiento, ¿no? de la ayuda de la erección. Entonces, se va a realizar lo que es. El paciente debe ser capaz de subir con facilidad 2 pisos de escalera o caminar 20 minutos al día. En caso de que se considere no apto, se puede proponer un programa de ejercicios graduales, el cual va a permitir una reevaluación posterior con vistas a un tratamiento, ¿no? En caso de que si no hay enfermedades coronarias en un paciente activo y asintomático, con factores de riesgo cardiovascular menor de 3, se le puede autorizar lo que es el tratamiento con estos inhibidores de la fosfodiesterasa sin una exploración cardiológica previa. En caso de pacientes sedentarios con factores de riesgo de más de 3, no se debe prescribir lo que son estos fármacos sin la evaluación cardiológica previa. En caso de los pacientes ya con
coronariopatía conocida, se requiere una consulta cardiológica sí o sí. Siguiente. Ya. Bueno, se va a recomendar, es importante de que el médico explique al paciente las modalidades terapéuticas. Se le va a explicar al paciente de qué se trata un tratamiento, de qué es un tratamiento facilitador de la erección, que es a demanda o en toma diaria, que es una vez al día, que se debe realizar en el mismo momento en que se ha tomado y bueno, todos los días, ¿no? Que requiere una estimulación sexual, cuyo efecto puede observarse desde la primera toma, pero cuyos resultados pueden mejorar más durante el tratamiento. Y también lo que requiere un mínimo de 4 a 6 intentos. Para realizar un tratamiento a demanda se va a recomendar, siguiente por favor, se va a recomendar tomar el comprimido 1 hora antes de las relaciones. Siguiente por favor. Los productos disponibles son lo que es el sildenafilo, el vardenafilo y el tadalafilo. El sildenafilo lo conocen comercialmente como la Viagra, ¿no? Siguiente. Ya. Dentro de los tratamientos locales, vamos a encontrar lo que son las inyecciones intracavernosas de prostaglandina E1. La prostaglandina E1 es un inductor de la erección. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, lo que son estas inyecciones van a permitir una erección en el 55 al 93% de los casos. Y esto va a depender de la etiología, ¿no? Siguiente. Ya. Y bueno, se va a indicar estas inyecciones intracavernosas, sobre todo cuando hay un fracaso del tratamiento oral. Si el paciente tiene una cirugía oncológica pélvica, si el paciente es diabético con complicaciones neurológicas, si tiene una cirugía o radioterapia abdominopélvica, si es un paciente neurológico y si tuviera una secuela del priapismo. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de sus efectos secundarios tenemos lo que es el dolor que puede afectar hasta el 29% de los pacientes, un hematoma en el punto de infección, erecciones farmacológicamente prolongadas, incluso priapismo, fibrosis localizada en los cuerpos cavernosos, estos dos últimos en poco porcentaje. Y bueno, se debe evitar en pacientes cuya pareja está embarazada. Es importante también esto. También otro grupo es lo que es la prostaglandina E1 intrauretral, el cual por esta vía va a ser menos eficaz que la intracavernosa. Sus efectos secundarios van a ser dolor, disminución muy moderada de la presión arterial sistólica y diastólica y vértigo. También tenemos otro que es el sistema de vacío, siguiente, el cual va a consistir en un tratamiento mecánico que va a permitir la erección pasiva debido a la depresión inducida por una bomba de vacío unida a un cilindro en el que se introduce el pene, como podemos observar en la imagen. El relleno sanguíneo va a lograr y se va a mantener mediante un anillo elástico compresivo que se va a colocar en la base del pene. Su eficacia de esto va a ser de un 40-80% y va a depender del terapeuta. Siguiente, por favor. Ahí lo podemos observar. Siguiente, por favor. Dentro de los tratamientos quirúrgicos vamos a tener lo que es los implantes de pene, lo cual va a consistir en la colocación quirúrgica de 2 implantes, uno en cada cuerpo cavernoso, lo que va a producir una erección mecánica. Bueno, estos van a estar indicados cuando fracasan los otros tratamientos que hemos mencionado o si el paciente no quiere continuar con la utilización del sistema de vacío.
Bueno, esto va a ser un sustituto definitivo del tejido eréctil, por lo que se trata de un tratamiento de tercera generación. Y bueno, se ha visto que en los pacientes que presentan una prótesis funcional en parejas seleccionadas y perfectamente informadas, la tasa de satisfacción es muy elevada, llegando al 79 al 98% de satisfacción. Siguiente. Ya lo que es en el caso de tratamientos hormonales, vamos a tener lo que es la hormonoterapia sustitutiva con andrógenos, lo cual se debe de instaurar si existe una indicación clara, es decir, si ante una presencia de signos clínicos sugestivos de déficit androgénico confirmado mediante pruebas biológicas, por la determinación de una testosteronemia inferior a lo normal. Bueno, siguiente. Y bueno, esto es todo los pasos que, la manera correcta como debería ser el manejo, ¿no? de una disfunción eréctil. Y todo lo hemos mencionado. Gracias. Muy bien, Celeste, ¿no? Ya, simplemente para puntualizar algunas cosas. A ver, los conceptos, creo que nadie habló de eyaculación precoz, ¿no? Ya, el concepto de disfunción eréctil, básico, incapacidad, ¿no? de una erección adecuada o una erección lo suficiente como para poder penetrar a la mujer, ¿no? Bueno, en algunos casos a un varón, ¿no? Ya, depende de las costumbres de cada uno. Pero en general es una erección ausente o una erección flácida, ¿no? Los hombres deben recordar, ¿no? En algún momento esto lo puede haber pasado tranquilamente a un varón. Entonces están con la pareja, el pene no está lo suficientemente erecto y se curva y no puede penetrar a la pareja. Ya. Esto es el concepto general de disfunción eréctil. A ver, si hablamos de las causas, sé que lo han detallado, pero vamos a hablar ahorita en general. Están las causas psicógenas y las causas orgánicas, ¿ya? Psicógenas estamos hablando de trastornos psicológicos, ¿no? Trastornos de ansiedad, es lo más frecuente de todo por cada 100 casos de pacientes que llegan a la consulta por un problema o refiriendo un problema de disfunción eréctil, más del 90% son de causas psicógenas. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo bien en consideración. Y lo otro es que cuando ustedes evalúen un paciente con disfunción eréctil, tienen que, en primer lugar, estar seguros de que están frente a una disfunción eréctil. Siempre tienen que preguntar, ¿usted a qué se refiere con disfunción eréctil? O sea, no son pocas las veces que el paciente llega y dice, doctor, yo vengo por disfunción eréctil. Ah, ya, ¿y por qué? ¿A qué te refieres? No, es que yo eyaculo así al minuto. Y eso no es disfunción eréctil, ¿no? Entonces siempre tienen que, cuando se enfrentan al paciente, definir, ¿no? Preguntar bien para definir frente a qué están, ¿no? Una vez ya definido, tienen que ver las causas. En primer lugar, las causas psicógenas, como digo, son las primeras, son más del 90% la causa de su disfunción eréctil. Y no hay hombre que en su vida no haya tenido algún episodio de disfunción eréctil. Y si puede ser pacientes jóvenes de 20 años, 30 años, 40 años, que efectivamente tienen disfunción eréctil, pero suele ser algo pasajero. Entonces uno tiene que indagar acerca de su vida personal, su sobrecarga laboral, relación de pareja. Hay hombres que manifiestan, les doy un ejemplo, que con la amiga, ¿no? O sea, la amante tienen relaciones sexuales normales, pero con la pareja, la esposa, no ocurre. Esa es la mejor prueba de una disfunción eréctil de tipo psicógeno, ¿no? Ahora, no han colocado para ahí un cuadro que compara las características de disfunción eréctil psicógena versus la orgánica. Entonces, ¿cómo se guía para estar seguros de que estamos frente a una psicógena o frente a una orgánica? El patrón más importante son las erecciones matutinas o poluciones nocturnas, ¿no? O sea, todos los varones me van a negar que muchos de ellos amanecen con el pene erecto, ¿no? Entonces, eso es algo fisiológico. Entonces, un varón que amanece con el pene erecto y que en una circunstancia,
cuando están con una pareja, no logran una erección, entonces eso nos apoya hacia que esto es una causa psicógena, ¿no? ¿Dice acá? Sí lo mencionó, ya, muy bien, muy bien. Medio. Eso, relaciones de pareja, presencia o no de comorbilidades. Ya sabemos que entre las causas orgánicas tenemos alteraciones cardiovasculares, endocrinopatías, la diabetes mellitus, que es algo tan frecuente, ¿no? Entonces, pacientes de larga data, por ejemplo, con diabéticos de enfermedad de 20, 30 años, que de repente uno sospecha que ya tiene retinopatía diabética o ya tiene complicaciones vasculares relacionadas a pie diabético, pues es muy probable que también presente disfunción eréctil, pero este sería de tipo orgánica. Entonces uno también tiene que valorar la presencia de comorbilidades que van a afectar la función eréctil, ¿ya? Entonces, como le digo, esto es algo, en general es multifactorial la etiología, la parte a veces psicógena es mucho más difícil que tratar de la parte orgánica. Los centros que se dedican a tratar ese tipo de patología, ¿ya? Cuentan con un andrólogo, que es el médico urólogo especialista dedicado a esta área, cuentan con médicos generales de apoyo, cuentan con psicoterapeutas, con psicólogos, ¿no? Y los psicoterapeutas incluso hacen la terapia de pareja, que es tan importante, porque ya les he mencionado, más del 90% la causa es psicógena. Y entre las causas orgánicas, que también ya lo mencionaron, hay que valorar si es una causa orgánica tratable o no tratable, ¿no? Entonces ya hemos visto las endocrinopatías, siempre hay que valorar los niveles de testosterona, evaluar todo el eje hormonal, ¿ya? Las hormonas liberadoras, y ver si se puede solucionar mediante terapia hormonal, así de simple, ¿no? Si es que el paciente tiene una causa que no se soluciona mediante terapia médica, la única alternativa que le queda es el tratamiento quirúrgico, con colocación de implantes, ¿no? Implantes penianos que el mismo paciente lo puede regular para generar una erección artificial, ¿no? Y así poder tener sus relaciones sexuales. El mejor ejemplo y el paciente clásico es el diabético con complicaciones tardías, que hace fibrosis de alteraciones musculares, fibrosis de los cuerpos cavernosos, que tiene una disfunción eréctil irreversible. O algún paciente que haya tenido un priapismo isquémico no tratado a tiempo, cuya secuela va a ser la fibrosis también de los cuerpos cavernosos. Entonces, ellos van en primera línea ya a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, eso es en líneas generales. Ahora, es verdad, la última compañera colocó otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, la inyección de prostaglandinas intracavernosas, la utilización del vacuum, ¿no? Pero eso sí es siempre y cuando la anatomía lo permita, es decir, no haya, por lo menos, no hay una fibrosis de los cuerpos cavernosos, porque si no, no se va a relajar y por más que hagas vacío, ¿no? O sea, compresión negativa, no va a llegar adecuadamente sangre y el pene no va a lograr una buena erección. Ya. ¿Qué más? Algo que no mencionaron era acerca de la eyaculación precoz, ya que también es una patología relativamente frecuente, tiene el mismo perfil, suele ser psicógeno en más del 90% de los casos, ¿ya? Y el paciente llega a la consulta de diferentes intensidades, de diferentes grados de eyaculación precoz. Aquellos pacientes que penetran a la mujer y en poco tiempo están eyaculando, o esto que a veces parece una broma, ¿no? La mujer le toca la mano al varón y ya se eyacula. Y esos son casos severos, ¿no? Y efectivamente eso se ve. Igualmente, como les digo, es psicógeno, esto suele ser más difícil de tratar incluso que otras patologías y requieren un tratamiento conjunto, ¿no? Como mencioné, un neurólogo, médico general, psicoterapeutas, terapias de pareja y psicólogos, ¿no? Entonces, ahora, definir, siempre esto es importante, pero en caso de eyaculación precoz es difícil de definir cuánto es el tiempo normal en el cual un varón debería durar en una relación sexual, ¿no? Por ejemplo, no sé, me ha pasado, llega a la consulta un varón y me dice, doctor, vengo porque tengo eyaculación precoz. ¿Sí? ¿Así por qué le digo? No, es que yo eyaculo en poco tiempo. Ah, ya. ¿Y por qué? ¿En cuánto tiempo tú eyaculas? Yo eyaculo en 20 minutos. Yo le digo, ah, no, sí, doctor, es que antes yo duraba 40 minutos. Ah, ya, ya, qué bien.
Entonces yo les pregunto, ¿eso será eyaculación precoz? Entonces, ¿cómo han definido eyaculación precoz? En general hay dos definiciones. Una de ellas es que la eyaculación que no se puede controlar o que ocurre antes de que el varón lo desee. Y operacionalmente son estudios extranjeros, americanos, que ponen un rango, ¿no? De normalidad, entre 2 y 11 minutos, como un rango, ¿no? Entonces todos los que están dentro de ese rango están considerados, ¿no? Como normales y menos de ello anormal. O sea, según los americanos, si tú eyaculas en 3 minutos, todavía estás dentro de lo normal. Pero como les digo, esto siempre es tema de discusión porque es bien difícil ¿no? definir cuál es el tiempo en el cual un varón debería ¿no? eyacular después de una relación sexual. Pero bueno, yo les doy esas dos referentes. Ahora, vamos a un ejemplo extremo, el hombre que sin siquiera penetrar a la mujer está eyaculando. Eso obviamente es una eyaculación precoz y es un problema serio, ¿no? Serio de pareja. Tiene muchas implicancias, ¿ah? No solo trastornos psicológicos en el varón, sino también en la pareja. Es causa incluso una causa de separación de pareja, de infidelidad. Eso se ve. Ahora, dentro de las terapias que hay, lo básico siendo la causa psicógena, la principal, son las terapias de pareja. ¿No? Hay técnicas en la cual incluso se sugiere, ¿no? Hacer lo que son la parte previa, los preámbulos, los besos, las caricias, ¿no? Y dejar lo que es la penetración al final para que esto se prolongue más tiempo. Se sugiere, ¿no? Incluso proporcionarse dolor. O sea, cuando el varón siente ya el menor indicio de deseo eyacular, tiene que parar, ¿no? Y agarrar con su pulgar y índice y presionarse el glande para originarse dolor y no inhibir el deseo. Entonces, son ejemplos que existen. Y obviamente, como ustedes, por sentido común, eso implica mucho apoyo de la pareja, ¿no? La pareja tiene que ser consciente, porque está en plena relación sexual, ya tiene que saber que el varón va a parar, que va a hacer esas cosas para tratar de controlarse. Como le digo, esto es algo muy complejo, requiere un equipo multidisciplinario, pero son patologías que existen, tienen que conocerlas, tienen que por lo menos saber definirlas y por lo menos como médicos generales saber orientar al paciente hacia dónde ir para encontrar una solución. ¿Ya? Bueno, nada más, es lo que quería puntualizar. Bueno, con esto estamos dando por finalizado la parte de andrología, ¿ya? Mañana vamos a hacer la segunda y última parte, el día viernes a las 5:30 va a ser su examen final, ¿ya? Cualquier cosa, yo voy a estar coordinando con Iris, ¿ya?